Voy a leer dos textos bíblicos. Uno se encuentra en 1 Corintios 4:17, que dice así: Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El primer versículo que leímos fue dirigido, o la carta fue dirigida a Timoteo. El segundo versículo que leímos, directamente dirigida o dirigido el versículo a Timoteo, haciendo recordar su abuela Loida y su madre Eunice, que son personas entregadas al Señor Jesús. Y por último dice: estoy seguro que en ti también. O sea que esa fidelidad, Pablo asegura que también en Timoteo también. Ya se ha mencionado el papel de Timoteo como remitente adjunto de esta epístola. El título de esta lección se titula Un carácter probado. Un carácter probado. ¿Qué es el carácter? Es la acción de ser improvisado y reaccionando positivo o negativamente. O sea, alguien viene a nosotros sin estar listo, nos ofende, nos dice algo o nos agrede físicamente, verbalmente, y nuestra reacción, ¿cómo sería? ¿Negativo o positivo? ¿Enojado o calmado? En Filipenses 1:1 dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahora, Pablo comienza a detallar cuán valioso es Timoteo como uno de sus colaboradores. Se lo describe como un evangelista. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 4:5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A quien Pablo había enviado a Macedonia. O sea, estamos hablando de Timoteo. También Primera de Tesalonicenses 3:2 dice, contexto: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Compara con Hechos 18:5, que dice así: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. También Hechos 19:22 en contexto, relacionando. Dice así: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y a Corinto en varias ocasiones. Veamos lo que dice 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo,
que es mi Hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 1 Corintios 16:10 dice así: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Y luego en Efeso, también Timoteo estuvo en Efeso. Dice así 1 de Timoteo 1, 2, 3. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandase algunos que no enseñen diferente doctrina. Imagínense, Timoteo era un gran evangelista, iba por todos lados y era una persona de confianza. También podemos comparar con Hechos 19:22, que dice así: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, el que se quedó algún tiempo en Asia. Pablo describe a Timoteo como alguien que comparte mis sentimientos. Miremos lo que dice Filipenses 2:20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. La expresión griega así traducida significa literalmente unánime y sugiere que Timoteo era como Pablo en muchos aspectos, incluyendo su compromiso con Cristo, sus enérgicos esfuerzos por difundir el Evangelio y su preocupación particular por los filipenses. Pregunta: ¿por qué Pablo habla aquí tan positiva y extensamente de Timoteo? Dice Filipenses 2:19 al 23: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Segunda pregunta: ¿qué más dice el apóstol acerca de él, acerca de Timoteo? Veamos lo que dice 1 de Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Otro atributo de Timoteo que menciona Pablo son sus probadas cualidades. Y esto podemos hacer referencia en Filipenses 2:22, que dice así: pero ya conocéis los méritos de él, que como mi hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. La palabra griega así traducida describe a una persona que ha sido puesta a prueba intensamente por las dificultades. Referencia bíblica en Romanos 5:4, que dice así: y la paciencia prueba y la prueba esperanza, cuyo carácter servicio han demostrado ser genuino. Veamos lo que dice 2 de Corintios 2:9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. 2 de Corintios 9:13 dice: pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios,
por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Pablo sabe que esto es cierto en el caso de Timoteo, pues lo ha visto demostrado en las numerosas ocasiones en que trabajaron juntos para difundir el Evangelio. Las experiencias difíciles de la vida ponen a prueba nuestra entereza y demuestra quiénes somos realmente. La comentarista Elena White lo expresa de esta manera: la vida es una disciplina. Habrá provocaciones que prueben su genio y es afrontándolas con el espíritu debido como se desarrollan las gracias cristianas. Si se soportan mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ellas con contestaciones amables y a los actos de opresión con la bondad, se dan evidencia de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón, y añade que si las penurias y las molestias que fuimos llamados a soportar se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen al cristianismo o al cristiano del mundano. Este párrafo se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 323. El título fue Un carácter probado. Esto es simplemente una idea, simplemente fue una corta reflexión, una corta idea, una corta explicación, el carácter probado. Pero por favor, yo les pido favor que ustedes sigan estudiando, porque estos son temas muy grandes. Aquí pues terminamos con este quinto tema y vamos a empezar con el sexto tema. El sexto tema se titula Estimen a los que son como Él. Estimen a los que son como Él. ¿Y quién es Él? Vamos a leer un pasaje en Filipenses 2:25 al 30 que dice: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío como mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Cómo describe Pablo a Epafrodito? ¿Qué actitudes y acciones específicas de este obrero cristiano revela su carácter? Epafrodito solamente es mencionado en esta carta, pero emprendemos bastante acerca de él, a partir de las breves menciones que aparecen en ella. A juzgar por su nombre, que hace referencia al culto de Afrodita, era un converso proveniente de un entorno pagano. El hecho de que Pablo lo llama su colaborador sugiere que estaba activo en el ministerio, quizá trabajando junto al apóstol en Filipos. La expresión compañero de milicia
comparar con Filipenses 1:27 y vamos a leer Filipenses 1:27 que dice: solamente que os comportéis como os digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. Probablemente se refiere a un conflicto que Epafrodito habría afrontado para difundir el Evangelio y a que estuvo dispuesto incluso a arriesgar. Filipenses 2:30 dice así: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Como mensajero, apóstolos en griego, designado por la iglesia de Filipos, Epafrodito fue enviado a atender a Pablo en la cárcel y a ocuparse de cualquier otra necesidad que el apóstol pudiera tener. Filipenses 2:25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Probablemente se refiere a un conflicto que Epafrodito habría afrontado para difundir el Evangelio y a que estuvo dispuesto incluso a arriesgar su vida. Como mensajero, apóstolos en griego, designado por la iglesia de Filipos, Epafrodito fue enviado a atender a Pablo en la cárcel y a ocuparse de cualquier otra necesidad que el apóstol pudiera tener. Fue a él a quien los filipenses confiaron sus ofrendas para Pablo. Se encuentra en Filipenses 4:18, dice así: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esta contribución monetaria era de vital importancia, ya que cualquier alimento, vestimenta, camastro u otras necesidades que los prisioneros romanos tuvieran debían ser provistas por ellos mismos, por familiares o amigos. También podemos comparar esto con Hechos 24:23 que dice así: y mandó al centurión y que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él, y que no impidiese ninguno de los suyos o servirle o venir a él. Casi al final de su segundo encarcelamiento en Roma, Pablo pidió a Timoteo que procurara venir antes del invierno, traer consigo la capa que el apóstol había dejado en Troas. Y esto se encuentra en 2 de Timoteo 4:21-23, que dice así: procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. 2 de Timoteo 4:13 dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Qué hermoso. Al parecer Pablo necesitaría ese grueso abrigo en su fría celda. También fue a Epafrodito a quien se concedió llevar esta epístola en su viaje de regreso a Filipos. Tal vez debido a los problemas en Filipos,
Pablo consideró necesario enviar a Epafrodito de regreso antes de lo provisto, y por ello instó a los filipenses a que lo recibieran en el Señor con toda alegría. También referencia se encuentra en Filipenses 2:29, que dice así: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. El apóstol quiso así asegurarse de que no se preocuparan por su situación en la cárcel. También destacó que Epafrodito era la clase de persona que los cristianos debían tener en gran estima, no por su riqueza o condición social, sino por su espíritu de sacrificio al seguir el ejemplo de Jesús. Veamos lo que dice Filipenses 2:6-11, dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:29-30 dice así: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. La palabra griega que designa la estima o la honra solo aparece unas pocas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para referirse al siervo del centurión, que era muy estimado por su señor, para quienes se honra ubicándolos en lugar especial en un banquete. Lucas 14:8, dando referencia a eso, Lucas 14:8 dice así: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientas en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidando por él. Para quienes se honran ubicándolos en lugar especial en un banquete, y para Jesús como la preciosa piedra angular, el hecho de que Epafrodito fuera incluido en ese grupo significa sin duda que era un hombre fiel. Queridos amigos, terminamos con la última lección, el último tema, que se titula Estimen a los que son como Él, a esos verdaderos pastores, a esos verdaderos misioneros, evangelistas, aquellos que trabajan no para lujos, no para comprar mansiones, no para comprar carros del año, no para hacerse rico, enriquecerse del Evangelio, no para tener buena ropa, no para ir a grandes universidades que cuestan miles de dólares, cientos de miles de dólares para graduarse, no para hacerse rico y sentirse más que otros. Estamos hablando de un carácter de una persona humilde, sencilla, como el Señor Jesús, como los apóstoles. Hasta aquí nomás dejamos, amigos. Cuídense mucho. Hasta pronto.